nombre es Ignacio Pizarro y junto a mis compañeros Francisco Ábalos, Jorge Moya, Elder Chapilla, Gonzalo Contreras y Nicolás Sánchez, los cuales conformamos el grupo número 7, a continuación presentaremos el seminario de mecánica de fluidos, en el cual hablaremos de los medidores de flujo, resaltando el tubo de Pitot, el tubo de Venturi, el rotámetro. Ahora dejo con ustedes a Francisco Ábalos, el cual hablará del tubo de Pitot. Buenos días, compañeros y compañeras del curso de mecánica de fluidos. Yo les hablaré sobre el tubo de Pitot. El tubo de Pitot fue inventado por el ingeniero y físico francés Henri Pitot el año 1732, modificado de una forma más moderna en 1800 por el científico francés Henri Darcy. El tubo de Pitot es usado para medir la velocidad de presión de agua y o de aire. Consiste en un pequeño tubo en forma de L. Como podemos ver acá, tiene forma de L, con un hueco en la parte delantera y más atrás una más pequeña alrededor. Es un instrumento sumamente inteligente, ya que hay un tubo más pequeño dentro de él, dentro del que vemos. Si se quiere medir la velocidad del agua en un río, como el que vemos acá, se introduce en el instrumento la dirección de la corriente del agua, y por la presión de dicha corriente el agua se empieza a elevar a una cierta altura sobre la superficie. Conociendo esta altura ya se puede saber cuál es la velocidad de la corriente empleada en el teorema de Torricelli, o simplemente se puede saber por un vector de velocidad. Bueno, los tubos de Pitot se ponen generalmente en los barcos, en la parte de acá abajo, ahí generalmente, igual que en los aviones. Como vemos acá, vemos la fórmula del teorema de Torricelli. Para continuar con la explicación, Pitot utilizó el tubo en el río Sena para probar algunas de sus teorías. En este caso, probó que el tubo de Pitot en realidad era factible, instalando el instrumento en un pequeño velero como se muestra acá en la imagen. Por lo general los tubos van acá, en la orilla, tocando el agua, para ir calculando la velocidad del agua. Ahora les indicaré las características principales del tubo de Pitot. Una, que es un medidor de flujo. Tiene sección circular y generalmente está doblado en L. Cuando está estático constituye una forma sencilla y relativa poco costosa para medir la velocidad del fluido. En la práctica a menudo es difícil alinear directamente el tubo de Pitot estático a la dirección del flujo. Los accesorios principales para que el tubo de Pitot pueda ser empleado efectuosamente es el manómetro diferencial, la máquina de inserción, los líquidos manométricos, la válvula de acoplamiento y las mangueras. A continuación, nuestro compañero Jorge Moya le explicará los usos cotidianos del tubo de Pitot. Usos del tubo de Pitot. Como se puede apreciar, el tubo de Pitot se encuentra a un costado del avión. El tubo de Pitot se utiliza como instrumento de medida de velocidad de los aviones con respecto del aire. La velocidad relativa entre el aire y el avión se conoce como la velocidad del aire indicada. Esta es la que mantiene en vuelo al avión y no es así la velocidad del suelo. Esto se puede apreciar en los aviones cuando el avión se encuentra de cara al viento, es decir, en contra. La velocidad de este disminuye. Y caso contrario, cuando el viento se encuentra a favor del avión, la velocidad aumenta. El tubo Pitot también es utilizado en los autos de Fórmula 1. La función del tubo Pitot es poder determinar la velocidad relativa entre el vehículo y el aire. Por ejemplo, si un auto se encuentra en reposo, con un viento en contra de 25 km por hora, para nosotros como observadores el auto está estático. Es decir, su velocidad absoluta es 0. Pero para el auto, él mismo se encuentra circulando a una velocidad de 25 km por hora. Con esto calculamos la velocidad relativa o que pasa por el vehículo. Este aspecto es muy importante, ya que con esto se determina la eficiencia real del vehículo. A continuación, los dejo con mis compañeros Gonzalo Contreras y Elder Chapilla, que nos hablará sobre el tubo Venturi. Bueno, compañeros, mi nombre es Gonzalo Contreras y yo les voy a hablar sobre el tubo de Venturi y sus orígenes. El tubo de Venturi fue creado por el físico italiano Giovanni Battista Venturi, quien en 1797 demostró que la contracción del flujo a la entrada de un tubo cilíndrico ocasionaba una reducción local de presión y remolino. Para que no se generara esto, reemplazó en el tubo cilíndrico los extremos por dos secciones cónicas, a la cual lo llamó tubería de cono divergente, y que posteriormente fue denominado como tubo de Venturi en su honor. Bueno, este tubo es un dispositivo el cual puede ser utilizado en diversas aplicaciones, tanto en tecnología como en la vida cotidiana. Algunas de las aplicaciones que tiene este tubo son en la industria automotriz, en el área de la limpieza, en métodos de captación de la energía eólica, entre otras opciones. Acá podemos apreciar distintas imágenes de este tubo, lo cual nos va a dirigir dependiendo de las capacidades
y de los requerimientos que quiera la industria, nos va a medir el tamaño y de la fabricación de lo que sea, del material que sea este tubo. Continuando con el tema, tenemos dos tipos de variación del tubo de Venturi. Tenemos el tubo de baja pérdida completo, que es realizado en fundición, y también llamado Venturi corto, y tenemos el tubo de baja pérdida, pero de tipo inserción, que es realizado con materiales plásticos. Como dije anteriormente, cada uno se va moldando a los requerimientos que tiene cada industria. Y, sin embargo, el proceso o el principio de Venturi sigue siendo el mismo. Ahora mi compañero Elder Chapilla les va a comentar sobre las ventajas del tubo de Venturi y a nombrar las partes de este. Como podemos apreciar en la imagen, las principales partes del tubo de Venturi son los anillos, los cuales están conectados al interior del tubo mediante huecos que se encuentran alrededor de este. También contamos con el cono de entrada y el cono de descarga. Y además de tener una abertura de limpieza, las cuales son añadidas generalmente por la industria, de acuerdo a los requerimientos que se necesiten para el proceso. Continuando con el tubo de Venturi, nombraremos algunas de sus ventajas. Principalmente, una de sus ventajas es la baja pérdida de carga con respecto al diafragma y a la tubería, gracias a los conos de entrada y salida. Después tenemos la posibilidad de medir caudales superior a un 60% en comparación al diafragma y a la tubería a una misma presión. También tenemos que el tubo requiere una sección de entrada menor a la que otros medidores de flujo normalmente requieren. Y además facilita la medición de los líquidos con sólidos, es decir, pulpas. Continuando con el tubo de Venturi, este puede ser fabricado de distintos materiales, pero principalmente es de acero al carbón. También puede ser fabricado de latón, bronce, acero inoxidable, cemento y revestimiento de elastómero, los cuales ayudan a disminuir considerablemente los efectos de corrosión. A continuación, mis compañeros Ignacio Pizarro y Nicolás Sánchez hablarán del rotámetro. Mi nombre es Ignacio Pizarro y a continuación les hablaré sobre rotámetro. La palabra rotámetro deriva de rota, nombre de uno de los inventores a principios del siglo XX, y el nombre rotativo aplicado a un flotador autoseguido y con poco rozamiento que se mueve girando libremente dentro de una tubería vertical. Los rotámetros son instrumentos para medir caudales tanto líquidos como gases, que trabajan con un salto de presión constante. La medición del desplazamiento vertical, cuya posición de equilibrio depende del caudal que conduce a un cambio en el área del orificio, de tal modo que las diferencias de presiones que actúan permanece constante. La fuerza equilibrante vendría siendo la fuerza de gravedad que actúa sobre los elementos sensibles, por lo general de forma cilíndrica, con un disco en sus extremos. El principio de funcionamiento de los rotámetros se basa en el equilibrio de fuerza que actúa sobre el flotador. Bueno, aquí ven la imagen de un rotámetro en el cual se le ve el flotador, la escala de capacidad que tiene el tubo medidor y los topes que tiene para el flotador. La corriente fluida que se dirige de arriba hacia abajo a través del tubo cónico provoca la elevación del flotador. Bueno, ahora les hablaré sobre las ventajas y desventajas que tiene el uso del rotámetro. Una de ellas es la fácil instalación que ellos poseen. Se pueden trabajar a altas temperaturas y a bajas presiones. Permite la instalación de accesorios adicionales, como por ejemplo los transductores eléctricos. Son instrumentos de medición directa. Tienen una escala uniforme en todo el rango del instrumento. Y la capacidad se puede cambiar con cierta facilidad, o el flotador o la del tubo. Ahora les hablaré sobre las desventajas. Solo debe ser montado en forma vertical. Si el líquido medido es opaco, el flotador puede quedar no visible, lo que dificulta su medición. No deben ser utilizados para líquidos que contengan un gran porcentaje de sólidos en suspensión. Son costosos para líquidos con altas presiones y o altas temperaturas.
Ahora mi compañero Nicolás Sánchez les hablará sobre los tipos de rotámetro y sus aplicaciones. Hola, yo les voy a hablar de los tipos de rotámetros y sus aplicaciones. Según sus aplicaciones, los rotámetros se pueden clasificar en rotámetros de purga, rotámetros de indicación directa o indicación magnética y de transmisión neumática y electrónica. Los rotámetros de purga se utilizan para caudales pequeños. En sus aplicaciones se destaca la bomba hidráulica, de sellos mecánicos en bombas, la medición por burbujeo y la purga de elementos de presión diferencial entre algunas. Los rotámetros de vidrio disponen de una armadura de seguridad y de antihielo con gel de sílice para evitar la humedad. Y los rotámetros de bypass es un medidor de caudal de fluidos y ocupa una escala de medida lineal y no de raíz cuadrada. Transductores eléctricos se acoplan al rotámetro y pueden ser de varios tipos. Están los de potenciómetro, que consiste en una varilla que sigue magnéticamente el movimiento del flotador dentro de un tubo y que mueve el brazo de un potenciómetro. Fuentes de impedancia. Consiste en un mecanismo de indicación actuando magnéticamente, un transformador diferencial de núcleo móvil y un convertidor. Transmisores neumáticos. Están acoplados al rotámetro. Consiste en una leva que sigue el movimiento del flotador de manera magnética y está entre dos tuberías neumáticas. Usos del rotámetro. Los rotámetros de área variable de líquido y gases miden e indican el caudal instantáneo. Se utilizan para controlar el rendimiento de bombas, así como procesos de mezclas o de dosificación volumétrica continua. Rotámetro metálico para bajos caudales y para líquidos y gases. Es parecido al anterior, construido con tubos de medición metálico en lugar de vidrio. Es un medidor de área variable, más confiable y exacto para bajos caudales, apto para bajas presiones y fluidos agresivos o difíciles de manejar. Es muy utilizado para dosificar aditivos metálicos para líquidos, gases y vapor de grandes caudales. Estos pueden manejarse en un amplio rango de caudales con gran exactitud, a pesar de elevadas temperaturas y presiones en zonas explosivas. Mínima cantidad de presión interna, no requieren una contrapresión y disponen de un amortiguamiento para eliminar rebotes. Rotámetros en plástico. Es uno de los sistemas más económicos y precisos para medir en pequeños diámetros. Se les puede incorporar un interruptor que actúa al alcanzar el caudal un nivel prefijado. Rotámetros en acrílicos. Los medidores detectores de caudal pensados para instalar directamente en paneles de control se interactúan en un tramo vertical de la tubería donde el líquido suba y permite visualizar el caudal por desplazamiento de un pequeño flotador sobre una escala graduada. A continuación, presentaremos unos videos sobre los medidores de flujos expuestos. Here is how this measurement method works. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its two pressure chambers, separated by a diaphragm, the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second pitot tube, rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow,
an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the sensor: higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity, and therefore the dynamic pressure, the greater the differential pressure measured. Pitot tubes are able to register the flow in both flow directions. This means that balancing measurements, for example in gas pipeline networks, can be carried out at any time. Continuous improvements have been made to pitot tubes over the past decades. Devices with a built-in temperature sensor, for example, together with a flow computer, can also calculate temperature-dependent mass and energy flows. This feature is particularly important in industrial processes involving saturated steam or gases. Easy installation, minimal pressure loss, and high contamination resistance are the key advantages of this measuring principle. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor: a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles, and finally with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions. Variable area flow meters are suitable for measuring liquids and gases. They have an upright conical tube in which a sophisticated float moves freely up and down. The flow through the tube causes the float to rise until the forces are in equilibrium. The flow rate is read off from the scale at the level of the float. The glass measuring cone allows direct reading of the float movement, whilst meters with a metal cone have a magnetic pickup.
There is no need for external power for readout.